Muy bien, el tema que vamos a tocar ahora parece como esos temas prohibidos, ¿no? Es decir, yo siempre digo, la minería a veces tiene mala prensa y es mucho más fácil creer que es un factor contaminante y no que es un factor generador de empleo y distribuidor de recursos. Fundamentalmente, no solo por los sueldos que paga la actividad minera, sino también por todo lo que se genera alrededor de la actividad, que son los llamados empleos indirectos. Se está desarrollando en Salta un encuentro, el más importante que tiene el país de minería, y estamos con Paola Rojas, que es la gerente general de Argentina Mining. Así es, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo la estamos tratando? Muy bien, bueno, Salta es parte casa para nosotros también porque vivimos, mi familia vivió varios años acá, así que tenemos oficina acá, así que es muy bueno volver, siempre nos tratan muy bien. ¿De qué se trata este encuentro que ustedes organizan siempre? Argentina Mining es un evento que nació en el 96, cuando el boom, digamos, minero en Argentina comenzó después de la implantación de una nueva ley, que era la Ley de Inversiones Mineras, que posibilitó que una gran cantidad de empresas se interesaran por el país. Este evento reúne a los principales actores del sector, tanto desde el sector, digamos, las mineras propiamente dichas, las que exploran y explotan yacimientos, los proveedores de servicios, los entes gubernamentales, asociaciones y todo el tipo de entidades que están relacionadas al sector. Particularmente Salta se ha descubierto en los últimos años como un gran potencial para la minería metalífera. Nosotros tenemos una gran tradición de no metalífera. ¿Es grande el salto pasar de no metalífera a metalífera? Es grande. Es grande en el sentido de las inversiones. Estamos hablando de inversiones que son muchísimo más grandes. El riesgo, en el sentido del riesgo de encontrar el yacimiento, también es mayor. Porque bueno, en un no metalífero muchas veces se puede apreciar a simple vista que el mineral está ahí, con tipo las canteras, por ejemplo, uno puede rápidamente empezar a explotar. En cambio, en los metalíferos se deben hacer toda una serie de exploraciones que llevan mucha inversión, perforaciones, y bueno, eso es. Estamos hablando de otros tiempos, otras inversiones, otros volúmenes y generalmente otro tipo de inversor, o sea, el inversor argentino todavía no está participando masivamente, ya está apareciendo, pero no masivamente en el sector. Y bueno, es digamos, un subsector dentro de lo que es la minería que tracciona mucho desarrollo y tiene un factor multiplicador muy alto. En la presentación del programa decíamos que no es lo mismo la minería en la Argentina de hace 20 años, justamente por la aplicación de esta ley. No es lo mismo que hoy y no será lo mismo dentro de 20 años y en ningún lugar del mundo. ¿En qué se ha avanzado tecnológicamente y especialmente en esto de lo que decía Néstor, la mala prensa de la minería, de que la minería aparece en distintos sectores de opinión pública como la gran contaminadora o destructora del medio ambiente? Bueno, la minería, como toda actividad industrial, se beneficia desde luego de la tecnología. Por ello es que es muy cierto lo que vos bien dices, que no es lo mismo la minería actualmente que la que había hace 20, 30, 100 años atrás. Hoy día se aplican estándares internacionales. Las empresas que están presentes generalmente son internacionales, como decíamos recién, por este factor de riesgo que el inversor argentino todavía no maneja tan bien. Ojalá que esto cambie en el futuro muy cercano. Y principalmente hoy, y bueno, después de todo lo que fue la crisis de los 70, de donde la humanidad se comenzó a dar cuenta de todo lo que había hecho hacia atrás con los recursos en general, todo esto también, digamos, impactó en cómo se hace minería. Los métodos son muy probados, hay mucha ciencia, mucha tecnología, hay muchos estudiosos que están analizando cada uno de los procesos. Se analiza
cada actividad tiene muchos chequeos, es bastante intensivo. Con respecto a tu comentario sobre que generalmente hay una mala prensa y hay toda esta percepción de cierta parte de la población que tiene miedo de qué se trata de la minería y de qué va a suceder cuando hayan emprendimientos, es una pena, lamentablemente, que sea así, porque hay países en todo el mundo, se desarrolla, los países del primer mundo, como se les dice, aprovechan minería sin tener digamos, miedo en eso, porque se aplican todas estas nuevas tecnologías y todos los métodos y todas las normas y todas las leyes. Entonces es como un temor que lamentablemente es creado y falsamente creado, no es necesario que exista, y principalmente porque la minería es una industria que permite que muchas otras industrias existan. Hay un dato muy interesante que me parece que es importante incorporarlo. El centro de operaciones de bolsa de las mineras está en Canadá, ¿no es cierto? Es como el ojo desde el que se maneja todo. Y las cotizaciones de bolsa de las mineras impactan cuando hay noticias de impacto ambiental. Esto significa que las mineras se preocupan por el tema de impacto ambiental, no solo por la responsabilidad ambiental, sino también por sus cotizaciones en bolsa. Exacto, o sea, si uno quiere ser un poco más, digamos, cínico y decir, a ver, no, a las empresas no les interesa, a la gente, el ambiente, bueno, si quieren creer esa parte, crean que sí les interesa que la acción no baje. Además, perdón, a una empresa le interesa que la otra también lo haga bien porque impacta en todos. Exactamente. No solamente en la empresa que es protagonista, digamos, de una situación de este tipo, ¿no? Hay una segunda crítica y que estaba muy marcada en la Argentina en los últimos tiempos, que es esta idea de que la riqueza de la minería se la llevan solo las multinacionales, se lo lleva tal vez el Tesoro Nacional, y para las provincias y para los lugares, las localidades, no queda nada. Si vamos al caso extremo que se plantea. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de cierto? Bueno, hay parte que es mito, parte que es realidad, pero tiene sus razones y no es totalmente así. Decíamos recién que las inversiones son de tamaños tan grandes como, por ejemplo, la inversión estimada para el proyecto Pascualama está por sobre los 5.000 o 6.000 millones de dólares. Que es el único proyecto binacional del mundo, ¿no? Es el primer proyecto binacional del mundo que se va a llevar adelante, o que se está llevando, digamos, se está construyendo. Un inversor argentino o un conglomerado de empresas argentinas, para llegar a tener ese tipo de capital, bueno, es algo bastante difícil todavía. Es decir, hay países que no tendrían ese capital, hay naciones en el mundo que no. Exactamente, son inversiones muy grandes. Y el hecho de que estas inversiones sean tan grandes condiciona el origen, lamentablemente, por esta condición. Entonces, esa es la razón por la que sean mayormente empresas extranjeras. Y hay que decirlo y hay que aplaudirlo, que ya hay empresarios nacionales que están invirtiendo, obviamente en otros volúmenes, otros, digamos, montos, pero hay empresarios nacionales que se están animando a esta actividad. Sobre la segunda parte de tu comentario que decías de que se llevan, digamos, que se llevan todo. Las grandes ganancias se las llevan. Claro, tenemos primero en lo que es impuestos en general, la tasa que se paga en Argentina, digamos, sumando todos los tipos de impuestos, y esto viene de un estudio que hizo la empresa Yamana, se paga por sobre el 52% de impuestos del costo de un proyecto, de una mina, por ejemplo. Para construir una mina, más del 52% de ese costo es impuesto. Y ahí es donde viene la otra parte que nos decías, que el Estado Nacional tiene una mayor parte de ese retorno, digamos. Lamentablemente, los mayores volúmenes de esos impuestos son impuestos nacionales, como ganancias, como IVA. Bueno, y
las exportaciones no se comparten. No son coparticipables. No son coparticipables. Exactamente. No, pero en ese esquema a mí se me disparan dos cuestiones. Por un lado, mucho se discute sobre las regalías, como si las regalías fueran el único esquema de aporte, que me parece importante tenerlo en cuenta, porque entrar hoy en una discusión si el 3% de regalías está bien o está mal, me parece que es como abrir una caja de Pandora y no llegar a un acuerdo. No sé cuál es la visión que tienen ustedes. Sí, exactamente, es así. O sea, si no se mira la carga impositiva que tiene una actividad en su conjunto, se puede llegar a un análisis erróneo, que es el que... ¿Están exentos de algún tipo de impuesto? Muchas cosas se dicen. Se dicen muchas cosas. Se dice, por ejemplo, que están exentos del impuesto al débito al crédito, que no es así. ¿Actividades económicas? Actividades económicas. Ingresos brutos sería para Buenos Aires. Brutos no, tienen que pagar. Lo tienen que pagar. Es que, a ver, hay ciertas actividades que dependiendo de la provincia puede ser que lo estén, porque ese es un impuesto provincial. No sé exactamente todas las provincias, pero en la mayoría no. Entonces, o sea, digamos, el tema es que la carga impositiva debería, a ver, lo que incluso desde el sector uno trata y se está intentando, es que veamos manera de que llegue más a los municipios donde está implantado el proyecto, que es, digamos, los que deberían ver más ese beneficio. Que ese es un tema que también se ha conversado en muchos casos. El caso de Tolar Grande, donde se está desarrollando todavía en etapa de exploración un proyecto metalífero, recibe aportes de las actividades dentro del municipio. Ahora, acá ha surgido algo en los últimos tiempos. Las provincias han empezado a hacer sus propias empresas mineras. Y se constituyeron en la OFEMI, que es la Organización Federal de Provincias Mineras. ¿Cómo se ve desde el sector empresario esa situación? Bueno, la creación de OFEMI nosotros lo hemos visto como una voluntad desde el Ejecutivo, tanto nacional como provincial, de demostrar formalmente y explícitamente una decisión de apoyo al sector ante una serie de situaciones y manifestaciones que hubieron este verano. Entonces lo ha visto muy positivamente. De hecho, como sector queremos ayudar y contribuir desde las distintas asociaciones que uno pertenece, no solamente desde las empresas, digamos, en que uno está activo. Y creemos que OFEMI debe encontrar cuál es su forma de funcionar para que realmente permita potenciar toda esta actividad que puede existir en las provincias que tienen recursos, y ayudar también a que esa discusión no se desvíe y empecemos a decir si no subamos al 10, al 20, al 2000. O sea, debe haber una razonabilidad en todo lo que se plantee. Sí, acordar políticas comunes, más o menos equitativas. Me queda dos, y Gustavo ya te paso, pero ¿qué hago en microeconómico? Entonces hay un montón de cosas que son interesantes. ¿Restricciones al dólar y restricciones a las importaciones están impactando en el sector? Sí, lamentablemente sí. Como a todas las inversiones extranjeras, no solamente en minería, sino en todas las industrias que hay acá. No, le digo porque tuvimos al gerente de Volkswagen acá y nos dijo que ellos no tenían problema. Bueno, será porque están más localizados, pero al ser todo, digamos, empresas que tienen sus sedes, sus casas matrices en el exterior, en el momento que deben ingresar, ya sea divisa o... Claro, que ahí tiene un problema, ingresan dólares, se los dan en pesos, y si tienen que sacar dólares después no pueden. Exacto. Está complicado, o sea, digamos, se hacen las operaciones, pero demoran mucho más tiempo, y digamos, por ahí lo que sí se ve es que el gobierno está escuchando que muchas veces, por ejemplo, se había establecido un límite de 15 días para liquidar divisas de exportación. Y por el método en que se exportan los minerales, eso era totalmente inviable. Pero ya lo pasaron a 180.
Por eso, porque digamos, después de mucha explicación y de sentarse, duró casi 2 o 3 meses la negociación, no negociación, sino que el acercamiento de que lo entiendan, hubo un volver atrás y decir, bueno, entendemos que no se puede. Con un dato que yo lo vi en el microeconómico, las empresas mineras dejaron de exportar porque no querían incumplir la ley fiscal. Claro, exactamente, los directivos de las empresas iban a tener que ir presos. Entonces, bueno, el problema es que ahí está la riqueza de la producción minera. Exactamente. No, cuando dejaron de exportar se les cayó la balanza comercial, entonces le llamaron a las mineras y dijeron, muchachos, no están exportando, que no podemos cumplir con la ley penal tributaria. Claro. A pesar de esta particularidad, calculo que ustedes como sector tienen una proyección a futuro. ¿Cómo impacta en esa proyección a futuro la actividad minera en lo que es la gestión de nuevos puestos de trabajo? Bueno, la actividad minera crea mucho trabajo, crea tanto directa como indirectamente. Digamos, las empresas extranjeras, esto lo vimos esta mañana, necesitan una estabilidad jurídica, fiscal, necesitan reglas claras, necesitan que se respete lo que se acuerda. Y esto es muy necesario para que gente del exterior venga y diga, sí, voy a invertir 10, 5, 50, 100, 200, 3.000, los millones que sean. Y hace falta que, como, digamos, en esta proyección que vos me preguntas, para que eso se dé, para que esa proyección se dé y esté la multiplicación... Para que ustedes puedan arriesgarse, necesita un contexto de seguridad. Exactamente, eso es lo que necesitamos, digamos, llegar a construir junto entre el Estado, los empresarios, los trabajadores. Es algo que debe lograrse en conjunto. Potencialmente hay buenas perspectivas, sí, pero falta un contexto. Exactamente, o sea, geológicamente, si uno analiza Chile y Argentina, hay muchísimas similitudes y incluso hay proyectos que continúan, que en el lado chileno son minas que llevan produciendo muchísimos años, y del lado argentino continúan las formaciones geológicas. Entonces, ¿qué estamos esperando para desarrollarlas del lado argentino? O sea, esa es una, digamos, el potencial geológico está y la riqueza está, y si la dejamos en la tierra no va a beneficiar a nadie. Sí, de hecho se supone que Taca Taca es una extensión de la Escondida, del yacimiento de la Escondida, que pasa por debajo de la cordillera y vuelve a florecer cerca de Tolar Grande. Sí, o bajo la lumbrera también estaría vinculado con la misma riqueza mineral, ¿no es cierto? Pascua Lama, que fue una discusión enorme para tratar de poder equilibrar a quién y cómo se pagaban los impuestos entre Chile y Argentina, que es un documento único en el mundo. Es el primer antecedente que hay, que es fascinante. Yo decía cuando la presentaba, digo, por las estadísticas que veo, los salarios de la minería promedio siguen siendo los más altos. Y la generación de empleo tiene una distribución muy parecida a la construcción por la cantidad de subcontratos que realizan. Sí, dependiendo, bueno, cada mina tiene un proceso distinto de construcción y varía, digamos, la relación entre empleo directo e indirecto, puede ser de 1 a 4, 1 a 5, 1 a 8, es variable. Y una observación muy interesante que me parece que muchas veces no se considera. La minería es como que se le escalona en negocios, ¿no? Una cosa es ir y pedir un cateo, hacer una exploración, descubrir que ahí hay algo y después esa exploración hay que profundizarla. Y entonces hay que cubicarla, hay que hacer cuánto es el espacio de arriba y ya después entra otra etapa, con lo cual el riesgo de inversión es altísimo. Exacto, son años, pueden pasar fácilmente 50 años entre que se ¿Ves comienza... que vos me decís viejo a mí? Entre que se es comienza... menos todavía. 50 años es menos. Pueden pasar 100. Claro, digamos, la tasa de retorno es mucho más complicada que en otra actividad económica. Exactamente, la probabilidad es bastante baja, por eso las empresas tienen que explorar en muchos lugares a la vez, invertir en muchos lugares a la vez para poder encontrar. En algunos de ellos se dice que alrededor del 1% de los proyectos que se comienzan a explorar pueden llegar a convertirse en minas. Y pueden, o sea, no es ni siquiera, sí, cierto. Es un negocio con mucho, digamos, mucha mucho incertidumbre. Riesgo, incertidumbre.
Pero riesgo en cuanto a la inversión. Claro, que es muy interesante porque además en etapa de exploración se diversifica mucho, ¿no? Que es todo un tema. Y por último me quedaba una reflexión así, cuando ustedes dos estaban hablando sobre el tema de qué necesita el inversor extranjero, y se me ocurrió una sola palabra: necesita confiar. Exactamente, confianza. ¿Cuándo terminan el 6? El 6. ¿Están conformes con la respuesta? Creo que es la mayor cantidad de asistentes, ¿no? Sí, estamos muy conformes. Bueno, Salta, como decíamos al principio, nos ha tratado como siempre muy bien. Desde el gobernador, del secretario de Minería, todos han estado, bueno, y toda la gente que trabaja con ellos han estado muy pendientes. La gente de turismo también se ha portado muy bien con nosotros, así que estamos muy contentos, muy agradecidos. Bueno, bienvenida. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros en un minuto volvemos nada más y Hacemos sacamos las cortito, conclusiones.